Bien. Entonces, lo que hace, bueno, esto lo que hace es, empieza a girar según fíjense que la frecuencia está dada, la frecuencia eléctrica está dada por la red eléctrica de alimentación. Si tengo 60 Hz, tengo un motor que gira más rápido que un motor que gira a 50 Hz, con la misma cantidad de polos, por ejemplo. A medida que van aumentando los polos, por lo general el motor va a ir, el campo ese va a ir más lento. Existe el primer tipo de motor, que es el motor sincrónico, que es el que se utiliza, básicamente lo que se hace con este motor es, tiene dos alimentaciones, tanto el rotor como el estator tienen que alimentarse. Bien, lo que es el rotor, lo que es el bobinado del rotor, por lo general se alimenta con una tensión de continua, un cierto valor de continua de 110 volt de continua, para generar un campo, para generar un imán, un electroimán en el rotor. Que lo que va a hacer ese imán, recuerden, es cuando va girando el estator, el campo magnético del estator, ese imán va a tratar de ponerse a la par de ese campo magnético para, de esa manera, no sentir fuerza. En lo que es la física y todas las conducciones y demás, los circuitos eléctricos tratan de estar en reposo, siempre. Entonces, cuando aparece una fuerza, lo que trata de hacerse es contrarrestar esa fuerza. Un motor es básicamente un transformador, la única diferencia es que el transformador tiene los bobinados fijos y el motor son dos bobinados que se mueven, por así decirlo. Si ustedes recuerdan un transformador, para que funcione un transformador lo que había que hacer es hacer variar el flujo dentro del campo, de lo que es el núcleo ferromagnético. Al hacer eso, yo tengo una variación entre los flujos entre el secundario y el primario, entonces tengo una relación de transformación. En cuanto la tensión en un transformador se queda fija, deja de convertirse deja de haber conversión. Bueno, lo mismo pasa con esto. Lo que busca es el imán que yo estoy generando en el motor con una alimentación, es tratar de ponerse a la par del campo magnético lo que es el estator para no sentir fuerza. Lo que pasa es que yo a ese rotor le acoplo una carga. Entonces va a haber tipo un deslizamiento. ¿Cuál es la cuestión? Los motores asincrónicos son bastante particulares en el funcionamiento debido a que para poder hacerlos arrancar no lo puedo enchufar directamente y hacerlos que arranquen. ¿Por qué? Porque no tienen, o sea, no tienen fuerza para arrancar. El par que tienen es muy bajo. Entonces, por lo general, si ustedes abren un motor motor sincrónico, perdón, lo que van a encontrar es un acoplado sobre el eje que se llama damper. El damper es básicamente lo que se conoce como jaula de ardilla, que ahora vamos a explicarlo, pero cuando aparece el campo magnético del estator sobre estos conductores en el damper se genera una fuerza electromotriz que hace que arranque el motor, se empiece a mover. Una vez que el motor se empieza a mover, yo desacoplo este damper y energizo en lo que es el rotor de la máquina y eso empieza a moverse en sincronismo con el campo magnético y el campo del rotor y el campo magnético del rotor empiezan a moverse en forma sincrónica. Por eso se llaman motores sincrónicos. ¿Sí? Este tipo de motor se utiliza para cargas variables. Son muy buenos para, por ejemplo, impulsar agua. ¿Por qué? Porque el rotor siempre intenta estar a la par del el campo magnético del rotor, siempre intenta estar a la par del campo magnético del estator. Entonces yo le voy variando la carga, no importa cómo vaya variando, siempre se va a mantener igual las revoluciones. Esa es la principal diferencia de por qué utilizar un motor sincrónico a uno asincrónico. Por lo general es que la carga varía. La carga me estoy refiriendo al agua, ¿sí? Durante el día uno tiene diferentes niveles de líquido en la entrada, en las aspiraciones y en las impulsiones, y eso hace que varíe cómo funciona o sea, la carga, la cantidad de agua que tengo en la voluta de la bomba. Esto es básicamente explicado por arriba. Esto tiene asociado por atrás un circuito eléctrico, el cual uno empieza a ver las relaciones de las ecuaciones y cómo se van convirtiendo. Por lo general,
ese circuito eléctrico da una curva de funcionamiento, de lo cual se las voy a mostrar para que tengan una idea de cómo es, que lo que me muestra es cómo es el funcionamiento en relación entre lo que es el estator, la corriente de excitación del rotor, y la corriente del estator, bien que está acá. Forman esta curva. Y acá empiezan a aparecer las relaciones de los cosenos, de cómo tienen que ser el coseno entre los dos corrientes para que ello tenga cierta, no tenga una sobreexcitación del campo y demás. Esto es bastante complicado de explicarlo, no me voy a tener para hacerlo. Pero bueno, fíjense que dependiendo de la carga que yo tengo, voy teniendo diferentes curvas de funcionamiento de las corrientes, cómo se comportan las corrientes en relación una con la otra. La corriente que hay en el estator y la corriente que hay en el rotor. Entonces, eso es por un lado. El otro tipo de motor que existe es el motor asincrónico. El motor asincrónico, a diferencia del motor sincrónico, es que está conformado, lo que hace es que, a ver cómo explicarlo, bueno, ahí está. Lo que hace es lo siguiente. Lo que es el rotor no está conectado a nada. Lo que sucede es que por lo general, muchas veces están construidos con algo que se llama jaula de ardilla, son un grupo de Yo barras. quiero entrar, no registrarme, ¿sos pelotudo? Lo que pasa son barras de cobre dentro del rotor, que lo que hace es, al ver el campo magnético del estator que va girando, se genera una fuerza eléctrica, ¿sí? Empiezan a producir corrientes inducidas. Al hacer eso, empieza a aparecer una fuerza, la cual empieza a hacer girar el motor. ¿Qué pasa? Al igual que con el motor asincrónico, el campo magnético del rotor trata de alcanzar el estator. Pero ¿qué sucede? Como no hay una alimentación externa en cuanto el campo magnético del rotor alcanza el estator, deja de tener fuerza. Entonces se empieza a frenar. Lo que hace es el motor lo siguiente, empieza a estar en vacío, lo que si ustedes ponen un motor de inducción al vacío, lo que pasa es lo siguiente, empieza a funcionar, cuando los campos se alinean, se frena el motor y empieza a funcionar de vueltas, como que se va frenando. Entonces lo que se busca es que cuando uno conecta un motor de tipo asincrónico, también se llama motor de inducción, por eso motor de inducción le digo, es colocar una carga la cual no permita que el rotor del campo magnético, el campo magnético del rotor alcance el del estator, y de esa manera sigue funcionando. En este caso, como se verán, si ustedes empiezan a variar la carga, lo que pasa es que el motor empieza a variarse. Y por lo general en estos tipos de motores se utilizan más que nada para mantener ciertos valores de impulsión, no para bombear, por ejemplo, en una estación de bombeo, no para bombear la mayor cantidad de caudal, sino para hacer unos ciertos ajustes. No tiene sentido para el funcionamiento para o sea, se pueden utilizar, pero no son del todo, no tienen tan buena performance como los motores sincrónicos. Entonces, esto lo que tienen acá es una curva característica de un motor de inducción, en la cual en la línea verde lo que se ve es el torque y, y la corriente del mismo. Y por otro lado tiene una tercera variable, la cual acá tenemos la velocidad, en el eje X tenemos la velocidad, el torque, y una tercera variable que es el deslizamiento, que es lo que les expliqué yo recién, que es cuán desfasado está el campo magnético del rotor con respecto al campo magnético del estator. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, estas curvas salen del modelo matemático de un motor, el cual depende de ciertas impedancias, tiene impedancias de lo que es el núcleo ferromagnético, está todo modelizado, y cuando uno empieza a alimentar con la tensión, cuando le da tensión al circuito ese, lo que uno puede ver es cómo se va comportando esta curva, cómo disminuye la corriente a medida que al ponerse en fase las impedancias de lo que es los inductores del inductor empiezan a bajar, y empiezan a haber menos corriente, y cómo aumenta el torque. Por lo general, en este punto fíjense que el torque sube y baja. Por lo general, cuando uno maneja un motor de inducción, se maneja en esta punto de acá, que es la parte lineal del motor, por lo cual
lo que se busca es que la carga, que el motor pueda levantar cierta carga, pueda tener cierta, la carga que maneja no lo lleve a puntos donde no tiene que estar funcionando. Si es demasiado la carga, lo que pasa es que el deslizamiento empieza a ir hasta ese lugar, se empieza a aumentar el deslizamiento, el torque empieza a aumentar, y si empieza a aumentar el torque, empieza a aumentar la corriente dentro de los bobinados del motor. Entonces, estoy sobreexigiendo al motor. A medida que el torque es máximo en este punto, por ejemplo, donde la carga está quieta, la corriente es máxima. Y esto es el porqué cuando uno le dice, cuando está en la parte que dice los motores aumentan las protecciones, que hay que ponerle cierto tiempo para que baje, que dice que la corriente aumenta hasta 8 veces, dependiendo del tipo de motor, se debe a estas cuestiones. Como el torque es máximo, la corriente tiene que ser máxima para poder hacer funcionar el motor. Entonces, por eso ustedes tienen los picos de corriente al encender un motor. Y en sí es cómo funciona. No me puedo poner demasiado en detalle con esto, no quiero empezar a explicar de más porque si no tengo el modelo y ustedes no entienden cómo funciona el modelo, es como que no tiene mucho sentido. Pero básicamente lo que se hace con los motores de inducción para controlarlos es hacer dos cosas. O modificarle la tensión de entrada, la cual me va a inferir directamente en la forma que tiene esta curva, o modificar la frecuencia, que lo que hace es desplazarme la curva de esta manera. Si yo aumento la tensión de trabajo, o sea, la tensión que tengo a la entrada del motor, lo que voy a hacer es que esta curva se vaya aplanando de esta manera. Entonces yo puedo hacer variar, dependiendo de la tensión, ¿sí? Para un mismo motor, yo puedo hacer que la curva esta tenga otras características. Y puedo hacer que las velocidades varíen para el mismo punto, por ejemplo, para una carga, en este caso para un ventilador, lo que tengo son distintos puntos de operación, simplemente variando la tensión de entrada. Si yo modifico la frecuencia, lo que hago es que esta curva, cualquiera de estas, se vayan corriendo de izquierda a derecha. Por lo tanto, aumento el valor máximo que puede tener de velocidad. Recuerden que el campo magnético del rotor trata de seguir al del estator. Si el del estator gira más lento, o sea, si yo aumento la frecuencia, en este caso, si yo disminuyo o aumento la frecuencia, lo que voy a tener es que el campo gira más rápido, gira más lento. Entonces de esa manera yo controlo la velocidad máxima que puede tener ese motor. Estas son las dos formas de controlar un motor de inducción. Para los motores asincrónicos es diferente. ¿Sí? Para los motores sincrónicos es diferente. Para los motores asincrónicos o de inducción, yo con estas dos técnicas puedo ir modificando la velocidad. Y eso es lo que se utiliza para los distintos tipos de arranque de los motores. El primer tipo de arranque que vamos a utilizar es el que todos conocen, que es el arranque directo. Bien, el arranque directo tiene la particularidad de que yo, dado un motor, dependiendo de la clase del motor, uno tiene ciertos valores de tensión de arranque y demás, y torques y corrientes. Si ustedes se fijan en esta parte de acá, puse una tabla de cómo es, según la potencia que tiene el motor, cómo es la corriente de arranque. Fíjense, por ejemplo, que para un motor de potencia de 58 kilowatts, el arranque es de 369 amperes, y cuando en la corriente nominal de funcionamiento es de 127 amperes. Esto más o menos, para que se den una idea, para poder alimentar este motor necesitarían la misma instalación que para alimentar 10 ascensores, más o menos. Fíjense cómo aumenta drásticamente según el tipo de motor, según la clase de motor, cómo va aumentando la corriente en el arranque, cómo se va elevando. Y esto se debe a que yo a la entrada tengo directamente el 100% de la tensión. Enchufo directamente la tensión y el motor arranca, con el torque, con todo lo demás. ¿Qué pasa? Si el motor tiene mucha inercia y mucha carga, lo que va a pasar es que básicamente es rupturas de, primero, desgaste de los conductores por sobrecorriente, la necesidad de tener protecciones mucho más grandes para poder aguantar, y interruptores más grandes para poder aguantar esos picos de corriente, desgastes en el mecanismo, en los ejes y demás, debido a la fuerza que hace, el torque máximo que tiene, estoy haciendo fuerza, de golpe hago esta quieto y lo tuerzo de golpe. Muchas veces ustedes ven las formas que se rompen los ejes,
Cuando arranca un motor en cámara lenta, lo que se ve es que el eje se tuerce todo y una vez que empieza a moverse la carga es como que se alinea. Bueno, ahí tienen fisuras y demás. Entonces, por lo general, el arranque directo no se utiliza para motores grandes, se utiliza para motores chiquitos, los cuales no tienen demasiada inercia, no generan demasiado torque. Además de que tener en cuenta que para poder mantener ese motor, los anclajes, las instalaciones que hay que tener, si es muy grande el motor, es bastante complicado. ¿Cómo se hace ¿A esto partir de qué, perdón, a partir de qué potencia era que necesitas? ¿Hasta qué valor es directo, digamos? Más o menos. Mirá, ya mirá, a ver, déjame, no me acuerdo la conversión, pero un motor de 10 HP Ujú. es 10 HP, conversión a kilowatt, vamos a convertirlo. 10 HP son 7,4 kilowatts. Y la tabla, bueno, ya fíjate que ya en con 14 tengo una instalación de 81, o sea, tengo que estar dimensionando las protecciones, los guardamotores y demás para aguantar este tipo de tensiones en cierto tiempo. O sea que gasto con un motor de 10 kilovatios, ya estoy de 10 HP, tengo que tener una instalación considerable. Con motores de medio HP, de 1 HP, no es una conexión directa, es nada, es básico. Lo que vamos a hacer ahora es yo le voy a mostrar la simulación, cómo se automatiza esto directamente en un simulador que conseguí que se llama KDSimu, que si lo quieren es gratuito, se puede descargar de cualquier lugar, tiene 2 claves que se consiguen en cualquier lugar, pero está bueno porque está bueno para poder hacer circuito por si tienen alguna duda de cómo hacer un arranque o, o demás. Un segundito que estoy escribiendo la clave. No me está dejando. A ver. A ver la clave, ¿cuál era? Perdón, que 4, 6, 9, 2. Por algún motivo tiene una clave el simulador y cada vez que lo tratás de abrir te lo pide. Entonces eso era con lo que estaba renegando recién. Este simulador básicamente permite conectar contactores y demás. Ahora les voy a mostrar las 3 simulaciones que hice para que ustedes vean cómo más o menos cómo es que se hace estos arranques en un PLC. Por ejemplo, el arranque simple. Lo que se ve acá es directamente, tenemos el circuito de potencia, el cual tenemos las 3 líneas de alimentación, el contactor y el motor. Tenemos acá unas entradas y salidas analógicas. Este simulador les permite a ustedes poner los PLC y programarlos. Si por algún motivo yo creo que tengo requerimientos de mi máquina, no me permite, pero pueden conectar directo un PLC y conectar las entradas y jugar con eso. Yo eso lo sustituí por estas entradas entradas y salidas digitales, estos bloquecitos que están acá, que básicamente lo que hice es conectar bueno, cómo debería yo, por ejemplo, si quiero hacer un arranque simple. Necesito un botón de arranque, un botón de parada, y la salida tiene que estar conectada al contactor del motor. ¿Sí? Fíjense que en este caso no tengo muchas variaciones con lo que es un circuito de lógica dura. Directamente conectar un PLC para hacer un arranque simple no tiene sentido, pero bueno, por ahí si uno quiere agregar más cosas para poder fijarse que agregar sensores y demás, lo puede hacer. Básicamente, como vimos, un arranque simple es directamente esta combinación. Si yo le doy la simulación, si ustedes dan al botón Start, fíjense que está la entrada, tenemos las 3 entradas, y 0.0, y 0.1 y 0.2, las cuales están reflejadas acá.
básicamente tenemos el stop, que es la entrada I0.0, y el botón de start, que es la I0.1, las salidas y la salida Q0.0, a la cual voy a conectar la bobina del contactor. Si yo le doy start, ¿sí? Lo que va a pasar es que el motor va a empezar a girar, y en el momento que yo le detengo, se va a dejar de moverse. Simple, sencillo. La cuestión es, por ejemplo, lo que estamos viendo recién, de lo que es estos sobrepicos de corriente y de tensión. Cuando uno detiene el motor también pasa, no es que dejo de tener corriente y de golpe. Recuerdo cuando estuvimos viendo los circuitos, cuando había bobinas en un circuito eléctrico, si yo desconecto de golpe una bobina, aparece un arco voltaico que va a aparecer sobre los contactores. Bien, ese arco voltaico depende de la potencia de los motores, de las bobinas que tiene el motor. Cuanto más potencia tiene, ese campo magnético es más grande. Entonces, no solo tengo que estar fijándome cuánto es lo que tiene que aguantar el contactor, cuánta corriente nominal tiene que aguantar el contactor, qué sobrepico puede tener el contactor, sino que además tengo que ver cuánto es el arco voltaico que se aguante ese contactor. Por lo general está referido en kilovolt, tensiones máximas que se puede aguantar. Tensión pico creo que está referido en lo que es la hoja de datos del contactor. Entonces, con un arranque directo, bueno, hay que tener ciertas consideraciones con el motorcito que uno va a poner. Bien, el otro tipo de conexión, bueno, acá está lo que es el diagrama de fuerza y lógica dura, como ustedes venían conociendo, que es el que se hace con los tableros directamente. Tenemos dos, en este caso tenemos la parada, el arranque, el auxiliar del contactor y la bobina. Fíjense que cuando conecto un PLC, lo único que saco, y esto es bueno, acá lo que tenemos es una indicación de que está funcionando está funcionando el motor. Lo único que me ahorro con un PLC es sacar este cablecito, nada más. Después es básicamente lo mismo. Después el otro tipo de arranque que tenemos es el arranque estrella triángulo. Bien, ¿por qué se utiliza este arranque? Debido a que ustedes si vieron circuitos de alterna de trifásica, habrán visto que según la forma que está conectado una conexión trifásica en estrella en triángulo, yo tengo diferentes relaciones entre las tensiones y las corrientes. En el caso de la conexión triángulo, la de estrella, lo que tengo son tensiones menores. Bien. Y en el delta, de triángulo, las tensiones sobre las fases son mayores. Entonces, lo que se hace con este tipo de circuito es básicamente un control por tensión. Yo alimento en una primera etapa al motor con una tensión más baja, debido a la conexión que estoy poniéndole, que es una conexión en triángulo, y cuando pasa cierta cantidad de tiempo, lo conecto directamente en forma de conexión triángulo dentro del motor. A ver si... ahí está. Del motor para que empiece a funcionar con la corriente nominal y yo pueda tener toda la velocidad que necesite en el motor, según la carga. Fíjense que cuando yo estoy conectando, si el torque, en este caso la corriente se ve mejor, viene la corriente con la alimentación del triángulo y en cuanto hago la variación hay un sobrepico de corriente muy pequeño que no sobrepasa nunca va a sobrepasar la corriente de arranque si fuese directo, y después empieza a funcionar. Fíjense considerablemente cómo empieza a bajar la corriente de arranque. Si la corriente para un motor de, por ejemplo, 2.2 kV, la corriente nominal es de 7.1 y la corriente de arranque es 21.3, para una conexión de triángulo la corriente de arranque baja a la mitad. Entonces, eso ya empieza a tener importancia para motores grandes, haciendo que haya menos desgaste en el equipo, que básicamente es lo que uno busca. Lo que uno quiere en mantenimiento es que nunca se rompa nada, y si se rompe algo, sea lo más fácil posible de arreglarlo. En este caso, haciendo una pequeña conexión que se puede utilizar en cualquier tipo de motor con 3 contactores, uno puede
alargar la vida útil de lo que es el motor y de la instalación en sí. A la parte izquierda de la pantalla lo que ustedes tienen en una foto es una conexión básica de una estrella triángulo. Tenemos dos contactores, los cuales me permiten conectar. Tenemos el contactor de línea, el contactor de lo que es el contactor de triángulo a la derecha, y el contactor de la conexión, lo que es la conexión triángulo, perdón, y estrella. ¿Qué quiere decir eso? Por si no están familiarizados con lo que estoy diciendo, es la forma que se conectan los bobinados del motor. Por las dudas yo lo muestro. Ustedes cuando tienen un motor de inducción, lo que tienen es acceso a la bornera donde hacen las conexiones, y si ustedes se fijan tienen la chapita, tienen 3 chapitas las cuales uno puede conectar de la forma, bueno, la forma que quiere no, tienen ciertas configuraciones, o estrella o triángulo. Si lo conectan de otra manera, revientan el motor. Empiezan a tener sobrecalentamiento en una fase por Joule, se empieza a desbalancearlo el rotor del motor porque hay campo magnético en uno de los bobinados y en el otro no, y empieza a tambalear y demás. Pero fíjense, las conexiones son la estrella y el triángulo de esta manera. De esa manera yo lo que hago es modificar, sí, esto lo que tengo acá es los dos contractores, y lo que me olvidé de mencionar, esta parte de acá que es un temporizador, que lo que hace uno es setearlo para que cierta cantidad de tiempo haga el cambio entre todos los contactores. Cuando pasan, por ejemplo, 5 segundos, cuando arranca empieza con este contactor, se cierran este contactor y este contactor, y cuando pasan 5 segundos se abre este contactor y se cierra este contactor. Es decir, ahora lo que es el circuito lógico empieza a ser un poquito, de lo que es lógica dura, empieza a ser un poquito más grande. Empiezan a tener que tirarse más cables y ya empieza a ser un poquito más engorroso. Entonces ahí uno por ahí, para un arranque de triángulo, un pequeño PLC, tal vez empieza a tener un poquito más de sentido. ¿Cómo es que funciona esto? Bien, acá lo que tengo es, bueno, la conexión de potencia. Acá fíjense que está la conexión de los contactores. Y cómo es que funciona, qué es lo que nos ahorramos poniéndolo en un PLC. Voy a abrir el otro circuito. Que es arranque estrella triángulo. En este caso, cuando yo conecto un PLC, básicamente lo que me ahorro es todas estas conexiones, tener en cuenta que tengo que conectar un contactor con un auxiliar, porque esto lo que me está mostrando es, yo tengo que empezar a cruzar los cables dentro de entre los contactores, los auxiliares que tienen en la parte de arriba el contactor, para poder hacer que cuando entre uno el otro se abre y demás. No es complicado, lo que sí hay que estar prestando atención para no mandarse ninguna macana y seguir bien este sistema unifilar, este dibujo unifilar. Lo que me ahorro con un PLC es básicamente todo ese quilombo. Conecto directamente a las salidas digitales los 3 contactores, mínimo necesito 3 salidas por cada uno de los contactores, y conecto la entrada y mi botón de arranque y de parada. Si yo quiero cambiar la implementación, sencillamente si quiero poner un sensor más acá, por ejemplo de nivel, conecto directamente acá y hago la lógica. Pero fíjense la diferencia y la facilidad con la que estoy programando. Bien, no zafamos en ningún tipo de arranque de un motor lo que es el enclavamiento simple. Necesitamos sí o sí que el contactor de línea siempre esté activado para poder alimentar el motor. Entonces lo que hago es lo siguiente, vamos a mostrar cómo funciona y después lo explicamos. Acá ya hay que empezar a ver cómo es que está funcionando. Arranca el motor con el start, ¿sí? Empieza a funcionar y luego de que pasan 5 segundos, si ustedes se fijan acá, van a ver que esto empieza a disminuir el tiempo. Cuando pasan 5 segundos, se activa la salida, se abre el contactor de estrella y se cierra el triángulo. Bien, no cambiamos nada de lo que era de la lógica dura, lo único que hicimos es implementarlo de forma más sencilla y lo programamos.
¿Cómo funciona esta programación? Bien, acá el enclavamiento simple. Yo aprieto stop, lo que hago es abro este contactor y se desactiva todo el sistema. Cuando yo arranco mi programa, hago lo siguiente, cierro este contactor acá, que es el botón, el I0.1, que es el botón de Start, y lo que hago es directamente alimentar la bobina. Dado este enclavamiento simple acá, que yo lo hice en forma lógica, esta bobina se mantiene cerrada. Sí, fíjense, cierro, esto queda energizado y esto queda energizado para siempre. En cuanto hago eso, que hago que la bobina esta se energiza, activo un contador, un TOM, un Time on Delay, que lo que hace es contar hasta 5. Bien, cuando cuenta hasta 5, me activa una salida llamada RTOM, un registro de salida llamada RTOM, y me permite variar entre la entrada estrella y triángulo, entre conexión estrella y la triángulo, para que se note lo que está haciendo. Cuando yo toco Start, fíjense que lo que se activa es el contactor de línea, ¿sí? Lo que es la bobina de contactor de línea y el contactor de la conexión estrella. Bien, en cuanto pasan los 5 segundos, este se va a abrir y se va a cerrar este. Entonces, lo que hago yo con este RTOM es hacer que, si está negado, si el valor este que está acá es 0, se mantenga cerrada esta bobina, que es esta que está acá, que es la estrella. Y cuando pasan los 5 segundos, le pongo el valor 1 lógico, y como este contactor está negado, se va a ir a 0 y se va a activar este que está acá, que es el RTOM, y de esa manera activo el otro contactor. Este contactor que está acá es el de esta salida, que es este bobina que está acá, esta salida que está acá. Cuando yo esté todo energizado, mientras esté todo energizado, esto sigue funcionando. En cuanto yo abro este contactor, si lo cierro, o sea, diciendo que lo quiero frenar, este contactor que tiene valor 1 porque está abierto esta perilla, este pulsador está abierto, yo lo cierro, ¿sí? Aparece el valor 1 en esta entrada, y fíjense, yo lo aprieto, está funcionando al revés. Cuando está abierto, se queda en 1. Cuando está cerrado, la entrada se pone en 1 y acá aparece un 0. Se abre y se desenergiza todo el circuito. Bien, funciona exactamente igual que tendría que funcionar con lógica dura. Si no funcionara exactamente igual, estaríamos en un problema. Lo único que hice es ahorrarme los contactores, los 3 contactores los necesito sí o sí. Pero me ahorré el temporizador, ¿sí? Que lo sustituí directamente por esto, por una compartida, una instrucción que se llama Time on Delay, y me ahorré todo el cablerío de la parte lógica, lo cual por ahí es algo más que interesante. ¿Alguna duda con esto? No, lo único que estaba pensando es en los auxiliares de protección, que en este caso no están. No, esos auxiliares de protección vos los tendrías Ya que no. agregar, y eso te implica más cablerío en lo que es la lógica. Pero acá, por ejemplo, si tendrías un guardamotor, lo único que yo tengo que hacer es que con un contactor auxiliar, lo único que tengo que hacer es conectar el contactor del guardamotor en este punto y decir, bueno, si esta entrada, mientras que el contactor esté dándome señal, ¿sí? Lo hacemos, suponiendo que tenemos el contactor. A ver, tengo que frenar la simulación. Se puede poner también que si yo agarro y abro con un sensor inductivo, si yo abro el tablero, que se apague todo y demás. Pero no me modifica mucho más en la programación que tirar 2 cablecitos. Por ejemplo, un pulsador normalmente cerrado. Vamos a simular la protección del guardamotor con esto. Lo alimentamos, lo conectamos con los cables en este punto y en esta entrada. Bien, a ver si funciona todo bien esto.
Bueno, normalmente cerrado, si yo pulso, lamentablemente este no queda abierto, este contactor, para simular el guardamotor. A ver si tenemos otro. Este no sirve. Bueno, vamos a simularlo directamente con un... Vamos a simularlo con este. No, este no va a entrar. Vamos a simularlo directamente con este. Tenemos ahí un contactor que tiene 2 posiciones, a ver si lo podemos hacer que... Si me permite cambiarla. No me permite accionarlo, tengo que accionarlo de otra manera. No, vamos a poner directamente este y ya está. Así no perdemos más tiempo. Vamos a poner este contactor simulando como que es la guarda del motor. De esta manera. Bien, entonces supóngase que esa es el interruptor de guardamotor. Cuando yo en el momento que pasa algo, hay una sobrecorriente o lo demás, este contactor se abre. Si yo lo tengo que mantener apretado porque, bueno, la simulación no tengo un contactor de posición. Lo mantengo apretado y de esa manera deja de haber corriente. Entonces, ¿cómo se refleja eso en la programación? Estoy obligado a agregarlo. Pero básicamente lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que sacar lo que yo quiero que cuando eso se active, ¿sí? Cuando esto deje de circular corriente, me permita abrir este lazo, porque ya de por sí, si este circuito se abre, ya está todo funcionando. Entonces, mientras yo tenga tensión, ponemos un contactor abierto. Contactores acá. Ponemos un contactor abierto porque sabemos que siempre va a tener tensión. Este contactor va a tener el nombre de esta entrada, la cual va a ser la I0.2. Bien, y lo que tengo que hacer es conectar como estaba antes de la siguiente manera. ¿Sí? Si está todo bien, si probamos todo bien, esto deberá funcionar. Lo que está bueno con los simuladores es que uno puede ver lo que está pasando en la programación. Si le damos play, fíjense, tenemos nuestra salida de nuestro guardamotor, la protección, la está activada. En cuanto esto se abre, ¿sí? Se pone en 0 y abre todo el circuito. Si por ejemplo, yo lo arranco, ¿sí? Y por algún motivo hay una sobrecorriente porque el motor está funcionando mal, esto se abre y se frena todo. Y ahí está. Con eso, bueno, claramente si yo lo suelto porque tendría que ser de posición, pero bueno, se mantiene. Si eso es así, ya está. El programa, por más que yo le dé arranque al PLC y haga todo lo que tenga que hacer, esto no responde y de esta nunca va a arrancar el motor porque hay un problema directamente con el guardamotor. Entonces, si aparece ese problema, yo podría tener otra salida digital más, ¿sí? la cual me conecte una luz. Si esa luz está, si ese valor está activado,